yo creo que toca colocar esto más grande. Voy a colocar esto un poquitico más grande. Ahí alcanzan a ver. Pues todavía es muy pequeño. Se ve bien, profe. La estadística descriptiva, digamos, lo que les decía, se encarga de, por decir, resumir los datos, recolectarlos y presentarlos de una manera, digamos, que puedan, digamos, servir para poder, digamos, que se puedan tomar decisiones en relación con esto. Que esta es la primera parte de la estadística, digamos que tiene una funcionalidad, digamos, importante, porque si usted tiene de otra forma bien caracterizada, bien perfilada su población, mediante estos estimadores, se puede hacer una idea de cuál es el perfil, por decirlo así, de población de su población. Este de pronto ya lo habíamos visto lo habíamos visto el semestre pasado o cuando lo vieron con el profe Fabio. Entonces, las variables en general se clasifican como cualitativas y cuantitativas en general. Y las cuanti a la vez pueden ser de tipo continua y discretas. Entonces, un ejemplo, una variable cualitativa. De a uno sin pelearse, sin salirse del think. La edad, no. No, la edad es más cuantitativa, está más acá en este pedacito. Color de cabello, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, el color del cabello, el sexo. Recuerden que las variables cualitativas son categorías que son mutuamente, digamos, excluyentes. Si una persona pertenece a una categoría, no puede pertenecer a la otra. Yo les hacía, por ejemplo, un ejemplo, decía, por ejemplo, una persona no puede estar casada y estar soltera a la vez, porque si usted la cuenta en la categoría de casado, no la puede contar, digamos, también a soltero, porque son categorías mutuamente excluyentes del punto de vista, por decirlo así, de la clasificación de las variables. Porque alguien me puede decir, profe, sí, eso puede ser viable. Pues digamos que para efecto de eso, una variable cualitativa son realmente categorías que son mutuamente excluyentes a las cuales se le asigna como un valor, pero ese valor realmente no es real, no es un número real, sino una codificación categórica. Entonces, por ejemplo, el sexo, que a veces uno dice, bueno, las mujeres la codifico como 0 y el hombre como 1. El color del cabello, por ejemplo, le coloco marrón, gris, negro, entonces le coloco 1, 2, 3, pero realmente no son números reales, sino son cuantificaciones que se asignan a la categoría o cualidad de la variable. Mientras que las variables cuantitativas son realmente números reales, por decirlo de alguna manera, o sea, la edad, la temperatura, el peso, etcétera. Y a veces esas variables se pueden clasificar en continuas y discretas. Un ejemplo, una variable discreta, si se acuerdan, alguno. Y que los muchachos han abandonado la reunión. Uno da solo sin pelearse. Lo que están allá en la cama relajados. El número de hijos, por ejemplo. Por ejemplo, el número de hijos. Entonces, las variables cuantitativas o las variables numéricas como tal se clasifican en continuas y discretas. Las discretas realmente uno las diferencia de estas que dice continuas porque tienen, por decirlo así, un techo superior. Un número en el cual, digamos, un límite superior de alguna manera, el cual puede tomar, por ejemplo, la variable. Entonces, por ejemplo, uno no puede tener un número infinito de hijos. Una mujer no puede tener un número infinito de hijos. Ah, pero es que va a tener 1 millón de hijos. No, eso no es. Pues entonces, como la variable tiene un sesgo, tiene un límite superior, yo puedo decir que esa variable, aunque es numérica,
1, 2, 3, 4, al tener un límite superior, no es continua, sino que es discreta. Mientras que las variables continuas pueden tomar un valor entre 0 y cualquier valor, digamos, infinito, por decirlo de alguna manera. Ejemplo de variable continua, la edad. Entonces, esa es la gran clasificación que uno tiene. Pero también es algo que se llama las escalas de medición, porque es que uno puede, por ejemplo, la edad, preguntarla de diferentes formas. Entonces, ejemplo, yo digo, en la clase, ¿quién tiene entre 18 y 20 años? Entonces, yo estoy preguntando una categoría. Pero también les puedo decir, venga, dígame la fecha de nacimiento. Y yo con la fecha de nacimiento de ustedes puedo perfectamente calcular la edad. Entonces, no es lo mismo pertenecer a un grupo particular que, por ejemplo, saber la edad como un continuo de los datos. Entonces, existen diferentes formas, digamos, de cómo yo puedo medir las variables. Entonces, las variables de tipo cualitativa las puedo medir de manera nominal, que son, digamos, las que ustedes conocen como dicotómicas o politómicas. Una variable dicotómica es una variable que tiene solamente dos opciones de respuesta, o sea, sí o no. Y una variable ordinal es aunque es una variable cualitativa, tiene, por decirlo así, un orden o jerarquía que generalmente va a ir creciendo con el aumento, digamos, de las categorías, como por ejemplo los rangos militares o como por ejemplo el estrato. Generalmente esas variables que no es tipo ordinal porque tienen una jerarquía, o sea, un orden de ascendencia, pues se clasifican de esa forma porque usted de una manera, por ejemplo, el estrato, usted puede decir que las personas que se ganan, por ejemplo, entre 1 y 2 salarios mínimos son, por ejemplo, estrato 1, y las que se ganan más de 2 salarios mínimos a 3 o 4 son, puede ser estrato 3, y los que ganan más de 10 salarios mínimos son estrato como más de 7 o 6. Eso tiene una jerarquía. Entonces, eso que conoce como una variable, aunque es cualitativa, se conoce como una variable ordinal. Luego están las variables de intervalo y las variables de razón. Las variables, digamos, de tipo intervalo, se pueden diferenciarlas de las variables de razón porque las de tipo intervalo, por decirlo así, pueden tomar valores negativos. Y el cero absoluto realmente no es necesariamente la ausencia de la característica. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que hay una temperatura de menos 8 grados centígrados y eso es una variable de intervalo. Es un valor negativo, pero no necesariamente que tenga un valor, ese valor, digamos, por decirlo así, negativo, no significa realmente que haya ausencia de la condición o de la característica o la variable. Porque estar a menos 8 grados centígrados sí significa que, aunque el valor es negativo, la temperatura es demasiadamente fría, por decirlo de alguna manera. En cambio, las variables de razón, el cero, o sea, que diga que tenga cero, sí significa ausencia de la característica. Entonces, las variables de razón pueden tomar valores entre cero y cualquier valor positivo en el infinito. Entonces, yo puedo decir que si yo digo que tengo 0 años, es porque la persona está recién nacida, por decirlo de alguna manera. Pero yo aquí en esta característica sí es importante, el cero indica ausencia como tal de la condición o característica de la variable. En general, digamos, esta clasificación, para poder mirar cómo se pueden, digamos, dependiendo de la clasificación, podemos, por decirlo de alguna manera, medir qué medidas de tendencia central o dispersión son más adecuadas para la variable. Entonces, luego podemos tener otra clasificación que es según la función. Esa yo creo que la habían escuchado hablar. Según la función, las variables se pueden clasificar en dependientes e independientes. Creo que alguna vez se lo había mencionado. ¿Sí o no?
De a uno sin pelearse, compañeros. Sí, Pirili. Ellos están aquí. Este man es muy chapa. Lástima que esa clase. ¿Cómo hago para...? ¿Hayan escuchado la clasificación según la función de la variable? Pero eso es como que depende una de otra, ¿no? Hay una independiente y una dependiente y es como se puede representar en plano cartesiano. Sí, esta clasificación, gracias, viene de la matemática. Realmente una matemática. Entonces, esta clasificación viene de la matemática y se adoptó a la salud para hablar de decir que la variable y de ese plano siempre se va a referir a la variable dependiente. Y ahí sí, aquí se va a conocer en salud como la variable de resultado o desenlace. Que si uno quisiera llevarlo a la clasificación que le enseñamos en la escuela sobre el NIC, el NOC y la NANDA, el resultado es algo que uno quiere llevar al paciente. Entonces, al inicio del turno, se le pueden decir, el paciente está en esta condición, por ejemplo, de conocimientos, y usted al final, la profe generalmente le pregunta, bueno, usted ahora después de sus intervenciones en el proyecto de grado, ¿a cuánto nivel del NOC pudo haber alcanzado ese paciente? Entonces, de una u otra forma le está diciendo cuál fue el resultado o condición de interés que usted logró mejorar en su paciente. Puede ser que sea una condición netamente de conocimientos, puede ser aumentó los conocimientos de 2 a 3 y su resultado fue netamente de conocimientos, o puede ser algo tan digamos, tan superficial, susceptible como la calidad de vida, que por ejemplo usted, el paciente al inicio del turno le dolía, tenía de 1 a 10 en la escala análoga visual del VAS, tenía 10 de dolor y cuando terminó el turno usted lo logró llevar a un nivel 2 o 3 de dolor porque le aplicó los medicamentos, le hizo una intervención de aromaterapia, le hizo un masaje o algo así y logró de esa manera disminuir el desenlace. Entonces, el desenlace o variable dependiente es cualquier resultado de interés en salud que se pueden clasificar en desenlaces tan subjetivos como es la calidad de vida relacionada con la salud o desenlaces tan objetivos o duros como la muerte de una persona, por decirlo de una manera. ¿Sí me hice entender? La pandemia otra vez nos ha poseído. Lo amo. Conectaron el celular y se fueron a dormir, a bañarse. ¿Sí o no? No, señor. ¿Dónde están entonces, compañeros? Diga, profe, tun, tun, 3 sonidos, parece que están ahí. Pues que yo no entiendo la verdad. Pues Qué entonces, pena. vale, entonces no pasa nada. Entonces, las variables se pueden clasificar de diferentes formas. Ya vimos la primera y es según la naturaleza, cualitativa y cuantitativa. Las variables. ¿Qué es una variable? En general, una variable es cualquier característica que puede cambiar entre una persona y otra. Alguna compañera de ustedes mencionó, por ejemplo, el color del pelo. Si todos, por ejemplo, en el salón, todos tuviéramos el mismo color de pelo, decirlo así, negro, eso no sería una variable porque no es una condición que cambia o no cambia. Esa condición no es una variable, sino una constante, porque todos tendríamos el mismo color. Si a la clase fuéramos todos con el uniforme blanco, el color del uniforme tampoco sería una variable, sería una constante. Recuerden que una variable es cualquier condición que, o característica que cambia entre una persona y otra. El color del pelo, el color de los ojos,
el gusto por algún tipo, digamos, de celular, algún programa de televisión, son ejemplos, digamos, de variables, digamos, de la vida cotidiana. Hasta el canal que ustedes sintonizan. Porque es algo que cambia entre una cosa, entre una persona y otra. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Entonces, esas variables se pueden clasificar, o por decirlo así, etiquetar. Entonces ya dijimos, se pueden etiquetar en que hay unas variables que son numéricas, o sea, números reales, 1, 2, 3, 4, y eso se llaman variables cuantitativas. Pero hay otras variables que realmente no son números. Por ejemplo, que yo diga que el color del pelo, yo le puedo asignar un código de 1 al negro, 2 al rojo y 3 al marrón. Eso no es un número real, sino que realmente es una característica de la categoría que yo le estoy asignando, digamos, un número. Entonces, las variables cualitativas realmente son categorías, no son números, sino categorías. O sea, por decirlo así, una condición que deben ser mutuamente excluyentes entre sí. Entonces, les colocaba el ejemplo. Yo puedo decir que, por ejemplo, el estado civil. El estado civil es una condición que puede tener 4 o 5 opciones de respuesta. Entonces, yo le decía, el estado civil, por ejemplo, una persona no puede estar casado y soltero a la vez. Porque si usted lo cuenta en la categoría de casado, no lo puede, hipotéticamente, desde el punto de vista matemático, no lo puede contar en la categoría, digamos, de soltero. Porque la categoría es mutuamente excluyente de referencias que si yo estoy en una categoría, no puedo estar en la otra. Por ejemplo, yo puedo decir, usted en este momento tiene dolor, usted me va a decir sí o no. Yo no puedo estar decir que puede haber un punto intermedio. Si está en la categoría que sí tiene dolor, no puede estar en la categoría que no tiene dolor. Entonces, a eso se refieren las variables de tipo cualitativo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? ¿Bien o no? Sí, señor. Pero recuerden, por decirlo de alguna manera, que esas variables se pueden medir de diferentes formas. Es decir, yo puedo preguntar lo mismo de diferentes maneras. Profe, yo tengo una duda. Señor, pregunte. Digamos, en cuanto usted habla del dolor, dice que es una variable cualitativa, ¿sí? Por ejemplo, la presencia o Pero ausencia. sí, Si la lo tomamos como presencia del presencia o dolor. ausencia. Exacto. Pero de igual forma el dolor puede ser cuantificable, ¿no? Ahí vas. Entonces, buena pregunta. Entonces, yo, por ejemplo, el dolor también lo puedo medir de otra forma. Yo le pregunté a usted, Valeria, por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo, ¿tiene dolor? Usted me va a decir, no, sí o no. Pero también le puedo decir, de 1 a 10, cada uno de los que estamos en esta reunión, de 1 a 10, que se llama la escala análoga visual, me va a decir, siendo 10 el máximo nivel de dolor y 0 el mínimo nivel de dolor, me va a decir cuánto nivel de dolor tiene, por ejemplo. Si yo hago esa O sea, pregunta, dale. entonces habría una variable mixta que sería entre cualitativa y cuantitativa, o eso ya sería diferente. No, entonces ahí buena tu pregunta. Entonces ahí donde pasa es que uno puede en las variables preguntarlas en diferentes escalas. No es que hay una variable mixta, sino que las puedes preguntar de diferentes maneras. Entonces yo lo puedo preguntar de manera cualitativa. Si yo te pregunto a ti, ¿tienes dolor? ¿Sí o no? Estaríamos acá en esta. Una variable. Pero yo lo puedo preguntar también numéricamente, como bien lo dijeron ahorita. Por ejemplo, es que la profe de clínica, la profe de Luz Eugenia, la profe Betty, eh, cualquiera, digamos que cuando yo en práctica siempre me decía, utilice la escala análoga visual del dolor. La escala análoga visual es una escala de tipo numérico, en el cual el 0 es no tener dolor y el 10 es tener la máxima intensidad de dolor. Entonces, esa variable que es el dolor, yo la puedo preguntar como sí o no y estaría acá categorizado, o lo puedo preguntar de manera cuantitativa a través de la escala análoga visual de tipo numérica. Entonces ahí donde aparecen las escalas de medición. Yo puedo, de una u otra forma, medir la variable de diferentes formas. ¿Sí? No, más o menos. Más o menos.
Sí, señor, ya. Entonces, y aquí, digamos, hay una clasificación. Esa, digamos, que es la primera clasificación. La segunda clasificación dice, vea, y esta clasificación viene de las matemáticas, como yo lo vieron nuestros compañeros. En la matemática nos enseñaron que en el plano, digamos, del eje vertical, siempre debíamos colocar la Y. Eso es en álgebra, lo que ustedes vieron acá para poder entrar acá a la UI, siempre en el Y, en el vertical se coloca el Y. Acá este Y, en el plano cartesiano, o sea, lo llamamos variable dependiente. Lo mismo pasa en matemática y en salud eso se llama variable de resultado o variable de desenlace. ¿Y qué es una variable de desenlace, profe? Es cualquier resultado que usted quiera mejorar en su paciente. Entonces les coloca el ejemplo al inicio de cuando usted recibe un turno o inicia un proyecto integrador, generalmente los profes los colocan a hacer una valoración. ¿Sí o no? Sí. La inicial y la final. Exacto, una evaluación inicial donde usted va a ir por allá, busca a todos los jefes del servicio, usted misma va, pregunta, hace las encuestas del paciente, hace las encuestas del centro de salud, mira la infraestructura, entonces ahí le da un diagnóstico. Entonces ahí le da un diagnóstico y le dice, bueno, el profe dice, bueno, conocimientos deficientes, por ejemplo. Le dice, vaya, verifique primero qué intervención va a hacer. Y luego entonces verifique qué no va a utilizar para medir ese resultado. Entonces, por ejemplo, en términos de lenguaje estandarizado, esta variable dependiente vendría siendo el NOC. ¿Qué es lo que al final yo quiero revisar? Que el centro de salud, el paciente o mi proyecto integrado logre pasar de un no inicial, por ejemplo, de 2 a un no inicial de 4. ¿En qué, profe? Por ejemplo, en la escala de conocimientos. Entonces, el desenlace es cualquier resultado de interés que yo tenga y que yo busque después de realizar una intervención. Ese es lo que llaman uno desenlace en salud. Y esos desenlaces usted los puede clasificar en cosas tan subjetivas como aumentar el conocimiento de un paciente o aumentar el conocimiento, por ejemplo, de ustedes como estudiantes, o en temas tan objetivos como, por ejemplo, aprobar una materia, o yendo un poco más a la parte, digamos, de salud, que el paciente, por ejemplo, sobreviva o no sobreviva, que son resultados, digamos, en salud. ¿Sí? Toquen 3 veces si están ahí. De a uno los que están bañando y están, si tienen el micrófono, diga, profe, sí, estoy por ahí estoy. Natalia, Valeria, Zulay, ¿dónde andan? El Carla, profe sí, si yo hasta le estoy participando. ok. Por eso es que no es que me gusten mucho las clases virtuales, compañeros. Prenden ahí ese aparatejo y se van por allá a otra cosa. Luego entonces, hay otra cosa que se llama la variable independiente. Volviendo, digamos que esa clasificación vuelve la matemática. Entonces, entonces la variable independiente siempre va en el eje horizontal. Y se llama independiente, pero en el salud se llama la variable de exposición o variable explicatoria. ¿Dónde vimos la palabra exposición? ¿En qué tema hago, digamos, específica la pregunta? ¿En qué tema de los que hemos visto hablamos de exposición? De pronto en la incidencia, cuando las personas están expuestas a un riesgo. Ejemplos de Exacto, varias. cuando miramos las medidas de asociación, hablamos de incidencia entre expuesto y no expuesto. Entonces, dijimos que exposición era cualquier condición que podría llevar a que aumentara el riesgo de algo. Entonces,
eso se conoce como variable X, una exposición o una variable explicatoria. Es decir, algo que podría usted poder explicar el desenlace. Entonces, por ejemplo, variable explicación de exposición más de 15 minutos sin tapabocas y aparición de coronavirus a los 4 o 5 días. Entonces, la variable explicatoria o exposición es usted no utilizar el tapabocas por más de 15 minutos a menos de 1.5 metros. Y el desenlace vendría siendo que a uno le dé coronavirus. Aquí gente lo va pidiendo. Lisbeth se había ido a comprar el almuerzo y volvió. Entonces, independiente o dependiente. Entonces, para avanzar en esto, entonces, dependiendo de la naturaleza y la clasificación de las variables, yo puedo de una u otra forma informar un poco de manera más adecuada lo que al principio preguntamos. Entonces, las variables cualitativas de tipo nominal y ordinal, como el sexo, el estado civil, el color del cabello, el estrato, que es una variable ordinal, es más fácil de representarla a través de proporciones y a través de una medida de tendencia general que se llama la moda. Porque aquí podemos de otra forma y tablas de frecuencia, porque nosotros podemos saber, por ejemplo, cuál es el color de cabello que más se repite en el salón. Inventemos el negro. Yo puedo decir que de los 17 estudiantes de enfermería, más o menos 15 tienen el color de cabello negro. Una persona tiene el cabello rojo y otra, entonces yo puedo hacer mirar qué valores se repiten más a través de una moda o a través de, digamos, de algo que se conoce como las proporciones, que vamos a ver más adelante, que se conocen como tablas de frecuencia. Y las variables de tipo numérico que están acá, la variable de tipo numérico, se recomienda que se informen a través de medianas, modas, rangos y varianzas. ¿Sí? Más o menos. Ok. Entonces, medidas de tendencia central, las que les preguntan en el quiz. Algunos colocaron media, moda, mediana. Entonces, vamos a ver la primera. La media. Creo que se va a tocar colocarlo completo para que vean mejor. La media aritmética. ¿Ya alguna vez la habían calculado en algún proyecto integrado, han hecho algún promedio? Sí, profe. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, recuerden que el promedio es realmente la suma de los resultados de cada valor sobre el total de valores que ustedes tengan. ¿Cuál es el tema, digamos, con el promedio? Que el promedio se va a afectar por los datos extremos. Entonces, por ejemplo, usted en un promedio está calculando, por ejemplo, el promedio del salón, el promedio de edad del salón. El promedio de edad del salón. Y, por ejemplo, incluye al señor que ya falleció, que era el señor más longevo del mundo, que tenía 120 años. Cuando usted en unos datos que son tan parejos como la vejez de ustedes, adiciona una edad extrema, lo que va a hacer es, lo que ustedes van a ver el efecto es que van a hacer que los valores sean, el promedio se corra hacia unos lados, se afecte de manera importante. Y, por ejemplo, un promedio que perfectamente podría ser de, usted digamos que yo tengo la percepción, digamos que ustedes están sobre más o menos entre los 21 y 22 años, la mayoría en promedio. Al incluir ese valor, por ejemplo, de ese señor que tenía 120 años, al cálculo del promedio, puedo decir que
eso puede pasar de esos 22 años a, por ejemplo, a 35 años. Y yo creer, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes de enfermería tienen más de 30 años. Entonces aquí donde dice esta frase pequeña que dice, la media es sensible a los valores extremos. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, mire, ¿cómo se calcula? Entonces, algunos de pronto ya la han... Entonces, aquí hay una comparación. La media se calcula de esta manera. Se simboliza como X barrita y se calcula como la sumatoria. Este símbolo que está acá hace alusión a la sumatoria de todos los valores de X que usted tenga sobre el número total de sujetos o datos que usted tenga. Esta que está acá hace referencia más a la media, pero de las poblaciones. Entonces, esto es el parámetro y esto es el estimador, les había la otra vez dicho. Este es el estimador porque recuerden que lo que uno hace es tomar una muestra. Entonces, cuando se refiere a la media muestral, hace referencia a X barrita. Y cuando se refiere a la media poblacional, hace referencia a este mu, de la letra griega mu. Y este n grande hace referencia también al total de la población. La media, digamos, aritmética tiene, digamos, unas propiedades importantes. Digamos que la media es única para un conjunto de datos. Es simple de calcular y generalmente hace referencia al centro como tal de los datos. ¿Quién tiene, digamos, perritos en su casa? Yo. ¿De qué raza tiene? Chihuahua, Criolla. de callejero, o sea, adoptado. Adoptado. Un refugio. Entonces, si ustedes se colocan, digamos, a revisar, si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer el promedio de pesos digamos, hablando de mascotas, específicamente perros, perritos, ustedes se van a dar de cuenta que hay unos perros que son más grandes que otros, dependiendo de la raza. Usted, por ejemplo, no puede comparar este perro que puede ser un Rottweiler con este que puede ser, bueno, no sé mucho para digamos, un perrito de esos chiquiticos. Entonces el promedio lo que hace es de una otra forma tratar de informar esa medida, digamos, central. Esa, digamos, medida central que va a referenciar por alguna manera cuál es el centro de gravedad de los datos. Uniendo desde el más grande hasta el más pequeño, uno sabe que en promedio está la línea que va a representar a todos, la línea verde, que es el centro, digamos, total de los datos. Aunque pueden haber valores extremos, este es el valor que estaríamos representando al animalito más grande, pero ahí eso hace referencia a lo que les había explicado. Estos datos que son muy grandes afectan también, digamos, por decirlo así, el promedio. Entonces, un ejemplo, profe, de cómo se calcula el promedio. Entonces, aquí están el número de retardos y fallas. Ojo, oído y atención. Los que ya llevan 2 retardos, 2 fallas. Recuerden que con 3 retardos, fallas, acá habíamos hecho la cuenta que más o menos con 9.6 horas podían perder la asignatura. Entonces acá contabilizan el número de retardos de 5 estudiantes. Entonces Juan se retardó, digamos, llegó 10 veces a clase tarde, Pedro 54, Luis 21, José 33 y Antonio 3. ¿Cómo se calcula acá el promedio? Entonces el promedio es igual a X barrita de la sumatoria de cualquier valor entre de X o Y cuando tiende a 5, que es el número de datos, que es igual al número resultado de Juan, Pedro, Luis, José y Antonio sumados sobre el total de datos. Ese es como tal, el promedio. ¿Sí? La mediana. La mediana se define como el valor
Entonces, la mediana es otra medida de tendencia central, que realmente es una medida, digamos, más de posición, o sea, que ocupa, por decirlo así, un lugar. Entonces, la mediana, si ustedes se colocan a revisar, realmente es una medida, digamos, que está indicando en qué posición están los datos. Y si ustedes revisaron bien la lectura que les envié, decía que la mediana era el punto o el valor en el cual exactamente dividía los datos en 50% por abajo y 50% por arriba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vayan a hacer el cálculo de la mediana, ¿sí? Tienen que hacer un sorteo de los datos, es decir, ordenarlos primero de menor a mayor y ahí sí pueden calcular la mediana, porque recuerden que la mediana es una medida acá de la posición que ocupa ese dato. Entonces la mediana es el percentil 50 o el valor que exactamente divide los 50 datos por arriba y el otro 50% de datos por debajo y por arriba, ¿listo? ¿Cómo se calcula? La mediana se calcula cuando los datos son impares. Usted puede perfectamente, entonces acá tengo 1, 2, 3, tengo 7 datos. Eso es un número impar. O sea, son 7 estudiantes. Es un número impar, entonces yo puedo decir que la mediana, como es el valor que deja 50% por arriba y 50 por abajo, ya los ordené y dije que estas son mis observaciones y puedo decir que realmente el 6 es la mediana de estos datos. Cuando es impar, por decirlo de alguna manera, es fácil el cálculo. Pero cuando es un dato par, es decir, no tengo 7 observaciones, sino tengo 8 observaciones, yo tengo de alguna otra manera que tomar, como son 8 observaciones, entonces ya no había un dato que esté por arriba 50 y por abajo, digamos, divida exactamente igual. O se ubique exactamente igual, sino que hay 2 valores. Entonces, en 8 valores tendría que yo tener 3 valores por debajo, 3 valores por arriba y habían 2 centrales. Como ese número es par, entonces yo lo que hago es para sacar la mediana, yo no puedo decir que la mediana son los 2 valores de la mitad, no, la mediana va a ser realmente el promedio que hay entre esos 2 datos centrales. Entonces acá coloca 7 más 8, por decirlo así, es 15 sobre 2, es 7.5. Yo informaría la mediana exactamente como 7.5 en caso de que se haga ese escenario con datos pares. ¿Sí? Sí, Listo. Entonces, la mediana, digamos, ¿para qué, profe? ¿Cuándo informo la mediana y cuándo informo el promedio? Entonces, como han dicho, mire, si en los datos hay valores extremos, valores muy grandes, como el perrito que aparecía ahí, el Rottweiler, o sea, que en relación con el peso, por ejemplo, hay una persona que pesa 300, 200 kilos, ahí no sería, cuando esos valores tan extremos, no sería tan adecuado informar el promedio, porque si usted incluye ese dato tan extremo, ese outlier, lo que va a hacer es que usted el promedio lo va a tener, por decirlo así, distorsionado. Entonces, cuando existen los valores tan extremos dentro de su población o su conjunto de datos, lo que se recomienda es informar la mediana, que uno es una medida robusta, es una medida única, fácil de calcular, es el mismo percentil 50 y no es sensible a los datos pequeños o grandes. Acá colocamos un ejemplo del cálculo de la mediana y vemos que para ese conjunto de datos que es impar, yo puedo decir que la mediana edad de los retardos está en el percentil 50 que se ocupa por José y hace referencia a 33 retardos en este conjunto de datos. Pero para llegar a eso, recuerden que primero es necesario hacer un orden de los datos de menor hasta del más pequeño, por decirlo así, hasta el más grande. Desde el que tuvo menor retrasos, que es 10,
número de retrasos hasta el más grande que tuvo 50. Entonces acá dice que José, que tuvo 33 retrasos, es la mediana de esa población. La moda. Entonces la moda, digamos que algunos ya la tienen clara, pero ¿ustedes alguna vez se acuerdan del almacén Tierra Santa? No, pero nosotros compramos Tierra Santa, ¿sí se acuerdan? Tierra Santa, un almacén de ropa. Solo por Ay, inflación. ¿Solo por qué? Profe, sí, es un almacén donde venden tierra, ropa económica. Ropa económica. Entonces, ¿ustedes alguna vez en diciembre no les pasó que veían a mucha gente vestida igual? Como con el mismo estilo de ropa. Sí, profe, sí. Entonces, a veces uno veía, mire, entonces, por ejemplo, en algunas ciudades que eran un poco más intermedias, no había mucha gente, por ejemplo, con el mismo color de la camisa. La color rojo y el pantalón negro, por decirlo así, mano. Y se veía pasar, contaba 10 personas, por ejemplo, y esas 10 personas, 6, 7 personas pasaban con el mismo color de camisa y el mismo color de pantalón. Entonces, la moda hace referencia, alusión a esto, al valor que más se repite entre los datos. Si usted tiene una muestra de 10 personas y usted quisiera mirar el color de la camisa o el pantalón, tendría que contar las frecuencias de cada uno de esos 10 participantes, 10 personas que usted observó y mirar cuál dato es el que más se repite. El dato que más se repite se conoce como moda. Profe, una cantidad de datos, o sea, una distribución o un set de datos, puede tener más de una moda, los que leyeron, ¿sí o no? O sea, yo puedo tener dos modas en una misma distribución, o en una cantidad de datos yo puedo tener dos datos que se repiten. Dos estilos más o menos de camisa, de pantalón, que en esos 10 se repitan. Sí. Bueno, ¿quién dijo sí? Identifíquese, que no la puedo ver acá. Antes. ¿Cómo, jefe? Antes. Me pidió que me identificara mi nombre. Ah, bueno, gracias, jefe. Entonces la jefe Angie dice que sí. ¿Quién más dice, quién da otra opinión diferente? ¿O quién ratifica esto, compañeros? Henry, Darwin, Carla, ¿dónde Pero andan? la verdad, pues lo mismo que Angie, que sí, sí se puede tener dos modas a la vez. Entonces, en una distribución uno puede tener más de una moda. Exactamente, es correcto. Yo puedo tener realmente decir que esta moda es 25, ese es el valor que más se repite, este 20, por decirlo así, pero también puede haber alguien que tenga acá otros 3 o 4 datos. Entonces yo puedo decir que la distribución, si tiene una sola moda, es unimodal, si tiene dos modas, es bimodal, incluso puede tener hasta 3 modas y no puede decir que efectivamente puede ser trimodal la distribución. Entonces, la moda, profe, la moda es un dato que utilicen mucho en los artículos para como una medida de tendencia central, no. Si usted me pregunta, no es un dato que usted vea mucho cuando usted está leyendo artículos o paper sobre enfermería o sobre clínica o sobre cualquier cosa, que no es que cuando estén resumiendo los datos se utilice mucho la moda porque cada vez está un poco más en desuso. ¿Que tiene una utilidad? Sí. Uno puede con la moda pues darse cuenta de alguna forma de cuál es el valor, por decirlo así, que tiene mayor frecuencia dentro de la distribución.
Entonces, hay algo que de pronto no habíamos visto y es cuando la moda, la mediana, se parecen o son exactamente iguales, uno puede decir que los datos son, digamos, aproximadamente simétricos. Simétrico en el sentido de la distribución, digamos, normal, que ya les muestro acá hace referencia. Pero cuando los datos, por decirlo así, no son simétricos, pero de simétrica, ¿a qué se referencia? Que los datos no son, por decirlo así, muy parejos. Pero si usted tiene datos que tienen valores muy extremos, por ejemplo, se hace una encuesta y usted tiene datos de niños desde, por ejemplo, 0 años hasta 99, usted puede ver que realmente pues, los datos no son tan simétricos. Pero si usted tiene, por ejemplo, datos entre 10, 15, 20, sé que los datos están como más juntos, no tienen tanta dispersión. Entonces, cuando eso ocurre, realmente eh, no es, por decirlo así, de una u otra forma que los datos tengan, por decirlo así, una distribución normal. Si uno lo viera gráficamente, esta es la distribución normal de los datos, o, por decirlo así, una distribución donde se pueden, digamos, por decirlo así, modelar la mayoría de algunos, por ejemplo, hechos biológicos. Por ejemplo, la tensión arterial. La tensión arterial promedio de una población puede seguir, por decirlo así. La mayoría de la gente tiene en promedio una tensión pues normal, que está más o menos por debajo de los 120 milímetros de mercurio. ¿En qué casos una persona puede tener la tensión alterada? Por ejemplo, los que Por están en cirugía. ejemplo, ¿Cuándo? Cuando tienen dolor, tienen trauma. Por ejemplo, el dolor. También el uso de medicamentos. Cuando no está usando el medicamento, por ejemplo. Por ejemplo, es típica, ustedes que ahorita están en cirugía, que cuando le llegan a decir, jefe, va y tome los signos vitales al paciente. Y un paciente que, por ejemplo, cuando le están dando la valoración preanestésica para la cirugía y el paciente no era hipertenso y usted le toma atención, puede ser que la encuentre elevada. Uno, puede ser lo que mencionó la compañera, el paciente pueda tener dolor porque, por ejemplo, va a ser llevado a una artroscopia y la artroscopia para hacer una corrección de un defecto, digamos, en la rodilla, porque tiene como alterada la rodilla. Pero también se le puede aumentar la tensión arterial, por ejemplo, porque uno tenga temor o tenga ansiedad, porque no sabe si va a salir vivo de la cirugía. También es una cosa, ustedes buscan el diagnóstico de temor, por ejemplo, prequirúrgico, van a encontrar que es muy frecuente cuando uno va a cirugía y el hecho de que uno no sepa, por ejemplo, qué es lo que le van a hacer, no sepa, por ejemplo, si va a tener algún evento adverso y tenga ese miedo hacia algo desconocido que uno no sabe qué es, que es la definición de temor, uno puede tener la tensión arterial elevada. Y ya no estaría sobre esta línea a la mitad, sino que estaría, por ejemplo, sobre estos punticos de acá. Eso se llaman las colas de la distribución. Y sería una distribución de tipo, digamos, asimétrica. Entonces, cuando aquí colocan el promedio, la mediana y la muda son muy parecidos, eso toma esta forma, vea, que es como si fuera una, ¿qué? Profe, una olla. Una que los que de pronto se acuerden. ¿Esto qué es? ¿No es lo de campana? De- ¿no? Exacto, pone una distribución en forma de una campanita invertida.
o de esta formita, una barriguita en la mitad y como unos bracitos más hacia la parte extrema, por decirlo de alguna manera. Entonces es la forma de campana de Gauss o distribución normal. Eso se llama una distribución simétrica. Pero uno también puede tener otro escenario, porque toda la naturaleza no sigue esto. No siguen esta distribución. Entonces uno puede tener, por ejemplo, que el promedio esté acá, donde dice Mink, y la mediana y la moda estén por acá. Y entonces la forma de la distribución, cuando usted comienza a graficar los datos, acá colocado el promedio, usted encuentra que, por ejemplo, por acá, tiene esta forma de una simetría hacia el eje negativo, si uno estuviera en el plano cartesiano que nombramos. ¿Sí? Pero también puede suceder lo contrario, y es que acá el promedio está ubicado acá muy en la mitad y la mediana y la moda estén un poco alejados hacia la derecha, y se llama una simetría positiva. Entonces forma como esa, la barriguita no está en el centro, por decirlo de alguna manera, sino que la concentración de los datos está más hacia uno de los lados. Si está hacia este lado negativo, si está hacia este lado positivo. Es digamos, la forma. De medidas, digamos, de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión hacen referencia o se utilizan para darle de una u otra forma la persona una indicación de qué tan parejos, por ejemplo, están los datos o qué tan parecidos son los datos. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir el promedio de la calificación del quiz va a estar más o menos sobre 3.5. 3.5 promedio, más o menos, por decirlo así, 2. Ustedes recuerden, cuando la información de los promedios es más o menos lo que hay la interpretación se puede asemejar un poco al intervalo de confianza. Entonces yo podía tomar ese 3.5 y sumarle 2 y podía decir que ese valor podía ser tan grande como 5.5 o puede ser tan pequeño como 1.5. Yo, digamos, decir eso, acompañar, por ejemplo, el promedio de una medida de dispersión, le estoy dando de una otra forma una indicación de cómo se están comportando los datos. Si la medida de dispersión es muy grande, o sea, es muy grande a qué hace referencia, o sea, la medida de dispersión es igual o un poco más parecida al promedio que está informando, le está indicando a usted, de alguna otra manera, que los datos no tienen una distribución normal. Dentro de las medidas de dispersión, podemos encontrar varias que ustedes las mencionaron. Está la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de varianza, el rango o amplitud, el rango intercuartílico. Son las medidas, digamos, de dispersión que, digamos, que se utilizan, por decirlo así más. Tenemos este ejemplo acá, en el cual, digamos, está la media para dos estudiantes. Un estudiante que se llama Andrés, que en una calificación de 1 a 10 le hicieron 4, por decirlo así, le tomaron 4 notas académicas y él sacó 2 en la primera, 2 en la segunda, 8, 9 y 9, asumiendo clasificación de 1 a 10. Y está la nota de Carlos, que es 5, 5, 6, 7 y 7. Entonces, si estás promedio de Andrés y el promedio de Carlos dio exactamente igual, ¿qué hace que, digamos, el comportamiento de los datos sea diferente? Por ejemplo,
El promedio es igual. Ambos tienen 6 de calificación. ¿Cuál es la diferencia entre los datos de Andrés y la diferencia entre los datos de Carlos? Por ejemplo. Que Andrea se maneja entre extremos y Carlos son más como puntos, no sé qué decir. Como en secuencia, la nota 5, 6, 7 y Andrea pues de 2, 9 maneja la nota. O sea, si ustedes vieran, Andrés es, ¿qué? Es más que todo por la distancia entre dato y dato, ¿no? Si uno lo quisiera ver, este estudiante es juicioso. ¿Cuál es más juicioso? ¿Andrea o Carlos? Si uno lo quisiera ver con las calificaciones. O sea, medir por las calificaciones. O sea, numéricamente. ¿Quién es más juicioso? ¿Andrea, que sacó 2, 2, 8, 9, 9, o Carlos, que sacó 5, 5, 6 y 7? Si uno lo dice la comparación. Profe, ¿cuál es más, o qué me la pregunta, ¿cuál es más vago, Andrea o Carlos? Pues dependería, ¿Quién? yo creo que depende pues de la nota que se da probatoria, porque si sería 5, entonces digamos que Andrea pues al principio no fue tan juiciosa como al final y que el otro siempre estuvo en el medio, ahí entrepasando y ya. Asumamos que es de escala de 0 a 10. ¿Cuál sería más juicioso? ¿Andrea o Carlos? Por decirlo así, si uno lo quisiera calificar, evaluar cuantitativamente. Ambos, digamos, aprobaron, por decirlo de alguna manera. Si 6 fuera la nota de aprobación y 10 sería la máxima. Pero ¿cuál ustedes creen que podría ser de manera subjetiva más juicioso uno que el otro? Tiritín. Yo creo, o sea, yo humildemente pienso que como que Andrea de pronto, porque pues puede que iniciara como mal, pero fue escalando como que sí, como que intentó subirla, en cambio el otro se mantuvo como 6 en nota, lo demás en lujo y se mantuvo como ahí. Sí, diga, puede ser puede ser una respuesta válida, es verdad. Pero si uno mira cuáles datos son más como regulares, uno diría, este muchacho perdió los 2 primeros exámenes, pasó el tercero y aprobó, digamos, en 7. Pero esta chica perdió los primeros exámenes, pasó estos 3, pero en más alta nota. Entonces, si uno se coloca a revisar la distancia entre los datos o el comportamiento es un poco más regular para Carlos, en la medida en que si uno hiciera, digamos, un promedio, que es la dispersión sería menor de este muchacho, porque no hay tanta, lo que decía la compañía, no hay tanta distancia entre uno y otro dato. Si el promedio es 6, a 7 habría sin una distancia de un punto, hasta aquí un punto, aquí otro punto, y aquí un punto. En cambio, para este promedio que es 6, la distancia con respecto a 9 es 3 puntos, otras 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos y 4 puntos. Entonces, Andrea tiene una mayor, digamos, dispersión o distancia entre los datos y el promedio, mientras que Carlos tiene un poco eh, más regulares. Y datos, aunque se refieran a lo mismo, uno diría, como a veces ustedes de pronto comienzan a analizar, tanta, digamos, esfuerzo y al final, por ejemplo, ambos aprueban la materia, una nota de 6. ¿Pero qué lo hace diferente? La dispersión que realmente tiene estos datos que está mostrando acá. Que ese, por ejemplo, tuvo un comportamiento un poco más parejo. Y si uno lo revisara objetivamente, puede decir, bueno, este Carlos fue un poco más, digamos que, más parejo en las notas, desde el punto de vista de las matemáticas.
¿Sí? Entonces, miren que la dispersión realmente, si uno la quisiera ver, realmente es una forma de yo medir qué tan parejos son los datos, por decirlo de alguna manera, o sea, qué tanto se parece uno entre otro y qué tanto se parece uno con respecto al promedio. Si los datos son muy parejos, la dispersión generalmente, o sea, se parecen mucho, la dispersión va a ser muy pequeña. En cambio, si los datos son como muy distantes, o sea, hay valores que son muy grandes entre uno y otro, eh, por decirlo de alguna manera, la dispersión va a ser un poco mayor. Entonces acá, vamos por acá. Entonces, lo que acabamos, digamos, de decir, la dispersión en el grupo de datos de A es un poco mayor, o sea, la distancia que hay entre cada dato y el promedio es un poco mayor en esta parte en comparación con este grupo de la izquierda. ¿Por qué? Porque los datos aquí se parecen un poco más, o sea, están un poco más juntos. 5 se parece a 6 y 6 se parece un poco más a 7. En cambio, por ejemplo, el 2 no se parece tanto al 10, por ejemplo. O el 8 no se parece tanto al 12. 4 pues un poco más. Y esa, digamos, que es la lógica de las medidas de dispersión. ¿Para qué se utilizan? Aunque uno puede tener promedios iguales, las medidas de dispersión le ayudan a saber en términos concretos si los datos son muy simétricos, o sea, muy parecidos o no son tan parecidos. Entonces, la diferencia está acá. Los que de pronto les gusta apuntar. Y ese, digamos que es en realidad lo que se conoce como las medidas de la dispersión de los datos. La primera medida de dispersión, algo que llama el rango o amplitud, que si uno lo quiere ver en términos prácticos, hace referencia a toda esa cantidad posible de valores que podría tomar la distribución. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el cálculo del rango o amplitud, el rango, amplitud, se calcula como la diferencia que hay entre el valor máximo que usted tiene en sus datos menos el valor mínimo. Entonces, si usted hace esa diferencia, esa resta, porque es una resta, le estaría de una forma indicando a la persona, yo tengo un rango de 50 años. Entonces usted estaría diciendo, venga, ahí puede ser que haya un valor tan grande como 100 y tan pequeño como 50. O sea, hay una gran cantidad, gama de valores dentro de eso. El rango, digamos, amplitud, solo toma esos dos valores. Es la resta entre el valor máximo que usted tenga menos el mínimo. Por lo tanto, digamos que el rango de amplitud pues también es sensible a los valores extremos. Porque si esa resta usted puede tener niños tan pequeños como 1 año o señores tan grandes como de 120 años, el rango de amplitud le va a dar bastante elevado. Entonces, acá viene un ejemplo acá. El rango de amplitud. Entonces tenemos 5 datos, pero tenemos que el que más tiene es Pedro, que tiene 54 años, que está ubicado acá. Y tenemos el que tiene menos datos, que es Juan, que tiene 10 años. Y uno puede decir que ese rango de amplitud es 44 años. ¿Cómo es la fórmula para calcular el rango? El rango de amplitud en estadística descriptiva es el límite superior o cualquier valor superior menos ese valor inferior, cualquier valor X. Si usted me preguntara, profe, el rango de amplitud se utiliza mucho en estadística descriptiva, no tanto, se utilizan más otros indicadores como la desviación estándar o el rango intercuartílico, porque realmente, pues lo único que le estaba diciendo acá es, al tener el resultado de la resta, le puede uno simplemente indicar todos los posibles valores que hay entre el mínimo y el máximo.
Natalia se ha ido a hacer como a comprar el mercado de la comida. Y vuelve otra vez. Entonces, este es el rango o amplitud. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí entendieron? Es en de la lectura. Este fue lo que entendí. ¿En la qué, profe? En la lectura que les envié. ¿Sí había? Entonces, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, el primero que deben anotar allá es rango o amplitud. Hay otro que se llaman los cuantiles, que mencionaba, creo que era Natalia al inicio, que hay una forma de calcular algo que nos conoce como el rango intercuartílico. Los cuantiles hacen referencia a que usted puede, dentro de una cantidad de datos, dividirlos en cualquier cantidad de partes iguales a una unidad de datos. Entonces, los cuantiles son cualquier, digamos, porción de datos que usted pueda dividir, digamos, en partes iguales. Entonces, yo puedo dividir una unidad de datos, digamos, por decirlo así, una cantidad de datos los puedo dividir en 4 partes iguales. ¿Y eso cómo se llama? Cuando yo divido esa unidad de datos en 4 partes iguales. ¿Cuartiles? Cuartiles, exacto. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de los percentiles? Usted ya vio en pediatría, ¿cierto? En quinto semestre creo que vi en pediatría. En quinto. Sí, señor. ¿Alguna vez la profe Beatriz, la profe Alexandra o alguna de las profes con que ven práctica le nombraron el tema de los percentiles? Sí, creo que en los gráficos de crecimiento y desarrollo. En los gráficos alto de peso. Entonces, si uno divide la unidad en 4 partes iguales, por decirlo así, uno toma una unidad y la divide en 4 secciones iguales, en el cual cada porcioncita de esa torta, por decirlo así, tiene un cuarto o un 25%, uno diría que esos 25% cada uno va a recibir el nombre de cuartiles. Pero usted tiene, imagínese, por ejemplo, un diagrama, digamos, de torta, y usted lo dividiera en 3 partes iguales, o tomara esa unidad de datos y la dividiera en 3 partes iguales, usted puede, eso, digamos, lo puede usted llamar terciles. Y si usted lo toma esa unidad de datos, esos sets de datos, y los divide en 10 partes iguales, eso se llama deciles. Y acabo con el tema de los percentiles. Usted toma la unidad de datos, o el set de datos, y lo divide en 100 partes iguales. Y eso se conoce como percentiles. Percentiles hace referencia a que usted divida la unidad en 100 partes iguales. Los cuantiles, recuerden que son unas medidas de posición. Entonces, ¿por qué les mencionaba ese tema, digamos, de las curvas de crecimiento y desarrollo en pediatría, como bien lo mencionaba una compañera? Y es que recuerden que los cuantiles, como se dividen, digamos, en partes iguales, también siguen siendo unas medidas de posición, o sea, de ubicación. Entonces, yo puedo decir que la mediana, por ejemplo, ¿cuál cuantil es? ¿O cuál cuartil es? La mediana, ¿cuál cuartil es? Pues sería dividir entre 2, ¿sí?
el cuartil 2 o el Q2 o el percentil 50. Porque si uno tiene esas 4 partes iguales, uno podría decir que pues el 2 es el que tiene el 50%. Vamos a decir que digamos el 50% por arriba y por debajo. El Q2 no es la misma mediana. Exactamente. Todo uno dirá que el Q2 o el cuartil 2 es la misma mediana, o si usted lo tiene dividido en 100 partes iguales, es el mismo percentil 50. Porque usted dio 100 partes iguales y hay un dato que es a 50% por arriba y 50 por abajo. Si usted le divide en 10 partes iguales, entonces se llama deciles. ¿Y qué lógica tiene, digamos, esta parte? Porque eso sirve para hacer comparaciones, por ejemplo, de exposición. Entonces yo, por ejemplo, puedo hablar sobre el consumo de frutas y verduras, ejemplo. ¿Quién acá consume frutas y verduras? Nada, profe, nosotros comemos lo que nos da comedores. ¿Quién consume frutas y verduras acá? ¿En alguna y con qué frecuencia? Ya uno, compañeros, sin pelearse, no se peleen por hablar. De los 7 días, por lo menos 5. Profe, yo. Yo, pero no muy frecuente. O sea, solo 3 días a la semana más o menos y una vez al día. Por ejemplo, entonces, gracias. Carla, ¿cierto? No, fue Valeria. Vale. Bueno, Valeria, gracias por aportar a esta fantasmagórica reunión. Entonces, cuando uno está hablando del constructo de dieta, es que le preguntas por, digamos, por qué la dieta. Entonces, como mencionaba Valeria, entonces, profe, yo consumo más o menos entre 3 veces a la semana. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de dieta, uno puede clasificar a las personas dependiendo, por ejemplo, de cuánta cantidad consuman. Entonces, por ejemplo, yo pueda tener personas que consuman más o menos 2 o 3 veces a la semana, y uno podría decir, si ese es el menor dato, hipotéticamente, uno podría decir que ese sería el percentil más bajito del consumo, o sea, el percentil 50. ¿No? Pero uno puede encontrar otros escenarios que, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, consume todos los días frutas y verduras. Entonces uno puede clasificar desde el que consume más y decir que, por ejemplo, ese es el percentil 25, el que consume aquí un poco menos, hasta el que consume más, que podemos decir el percentil 75 o el mismo Q3. Entonces, esos cuantiles ayudan de una u otra forma a ubicar a la gente en relación con la cantidad de exposición, por decirlo de alguna manera. En el tema del peso, cuando estén haciendo, digamos, los ejercicios, entonces, del tema del peso del percentil, entonces yo puedo de una forma comparar cuál es la estatura para la edad y el peso para la edad del niño comparado con otra población y ubicar en qué percentil está. Si, por ejemplo, el niño está por debajo, por ejemplo, invento que estaba por debajo del percentil 50, ¿qué están indicando, por ejemplo? Los que ya vieron, digamos, pediatría. Si el niño entonces le mira, primero coge la curva de talla para la edad y luego coloca la curva de peso para la edad. Hace los punticos y le da que, por ejemplo, el niño está en el percentil 50. Por ejemplo, ¿qué puede estar indicando eso? O está por debajo del percentil 50.
el niño está adecuado, peso y talla para la edad, está por arriba, está por debajo, o qué están indicando eso. Profe, es que creo que las gráficas ya cambiaron y no se utiliza tanto por percentiles. O sea, yo me acuerdo Sí, que la profesora lo mencionó, pero últimamente es sí. como que se están utilizando otras medidas. Exacto. Pero entonces, los percentiles le dan a uno más o menos una ubicación o una idea cuando utilizan esas tablas de si el niño estaba adecuado Esas peso y no son talla las para que la se edad. usan en la prueba ICFES y en las pruebas saber de que si está por encima del percentil, digamos que el percentil nacional fue el 92, entonces si usted estuvo por arriba, entonces pues le fue mejor que a nivel nacional, y si estuvo por debajo, pues muy bruto, le fue peor que a nivel nacional y así. Exacto. Uno generalmente en esas pruebas también utiliza esas aproximaciones. La gente que está sobre el tercer cuartil, por Muy ejemplo, bruto, dije yo. o sobre el percentil 90, es la gente que tiene mejor desempeño. Si uno estuviera, por ejemplo, dando el peso y talla al niño, puede hacer que el niño tenga invento, digamos que sobrepeso. Si uno quisiera mirar eso, estaría muy por arriba de algo. Y si está, digamos, por debajo, por decirlo así, del 50 al 25, estaría muy por debajo de algo. Entonces, miren que los cuantiles se utilizan en matemáticas para darle ubicaciones a las personas de qué está pasando con alguna exposición, algún comportamiento de una variable. Entonces, los que se ubican en el percentil, en el cuartil 2 que es la mediana, o el percentil 50, pues uno sabe que más o menos es como, sí, está en el promedio. Pero, por ejemplo, en el caso por ejemplo, las pruebas y los que están por arriba, por ejemplo, del percentil 75 o del percentil 90, en términos de calificación, uno sabe que realmente son los que tienen mayor comportamiento, o sea, tienen mejores notas o tienen mejores puntajes. Entonces, estos cuantiles ayudan a ubicar a la gente de en qué posición puede estar en relación con algo. ¿Sí? Profe, ¿yo cómo puedo calcular esos cuantiles de que usted me habla? Entonces, acá hay una grafiquita, dice que la mediana es el mismo Q2, que aquí está el Q1, aquí está el Q3, si uno está hablando, por ejemplo, de cuartiles. Entonces, yo puedo calcular el percentil de cualquier distribución. Pero el percentil, ¿cómo así? O sea, puedo ubicar a qué valor corresponde esa ubicación. ¿Cómo lo puedo ubicar? O cómo yo puedo sacar, por ejemplo, si yo tengo un set de datos, ¿cómo puedo ubicar la gente que está en el percentil 50 o en el Q2 o en la mediana, como la queramos llamar, o segundo cuartil? Entonces, hay una fórmula que se llama, que se utiliza y es que yo puedo ubicar el número perteneciente a ese cuartil como N, que es el número de datos, por K. K viene siendo el cuartil que usted quiera buscar sobre 100. Y le dice, cuando le dé un número impar, porque uno puede encontrar que, por ejemplo, el número le haya dado 3.2, por ejemplo, uno puede, si uno está ubicando un set de datos, uno puede decir, venga, es que estuvo entre la casilla 2 y la casilla 3. No, entonces uno lo que hace es a ese número 3.2 aproximarlo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, sumándole 1. Entonces, por eso dice que cuando el número no es entero, uno puede ser igual al número de datos por el percentil, K es el percentil sobre 100. Hagamos un ejemplo que están, por ejemplo, acá. Aquí se muestran los datos de 13 volúmenes forzados de 13, por decirlo así, adolescentes. ¿Para qué se utiliza la prueba, digamos, de espirometría, por ejemplo? Debe ser una de las pruebas donde podemos tener ese dato. La espirometría, ¿en qué patología se utiliza, por ejemplo? En las personas que tienen asma. Asma. Por ejemplo, en las personas que tienen asma, en las que tienen EPOC y en las que tienen cualquier, digamos, alteración pulmonar o incluso
los que les gusta mucho el deporte, recuerden que a veces es importante, por ejemplo, mirar la capacidad pulmonar de un deportista. Entonces yo también quiero mirar, por ejemplo, la expiración, el volumen de expiración forzada, o sea, cuánta cantidad de aire es capaz de eliminar. Entonces, acá están los datos. Entonces, yo tengo 13 daticos. Yo lo primero que, como los cuantiles también son unas medidas de posición, lo primero que siempre debo hacer cuando voy a calcular los cuantiles, ya sea cuartiles, deciles o terciles o percentiles, es que tengo que ordenar los datos. Ordenar, o sea, los valores que tengo. O sea, si yo tengo datos de 1, 3, 4, 5, entonces es decir, el primero es 1, el 2, el máximo es 5. Entonces acá primero ordenan los daticos. Entonces el que tenía menor inspiración, volumen de inspiración forzada era de 2.5, que era el individuo 2, y el que más tenía el de 4.5. Entonces yo les digo, por favor calculen el percentil 25, o decir el mismo Q1, si uno hablaba de cuartiles, o sea, 4 partes iguales, el Q1 es el percentil 25. N es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos datos tengo? 13, los que están acá en la tabla. K, ¿qué es? Pues el percentil que yo estoy buscando, 25. Entonces 13 por 25 sobre 100 es 3.5. Entonces yo diría que el valor del percentil 25 está en la casilla 3.5, 3.25. Pero eso se puede decir que en una casilla, digamos, de valores, el valor está entre la casilla 3 y la casilla 4, por ejemplo. ¿Dónde estaría acá ese 3.5? Ay, profe, yo no entiendo. Bueno, entonces, O sea, pues para sacar el percentil, uno tiene sí, los datos y los divide en 100, ¿sí? por ejemplo, Ah, entonces yo puedo dividir los datos en 100 partes iguales o en 10 partes iguales, y yo quiero saber, por ejemplo, ese percentil a qué dato corresponde. Yo digo, no, pues me dicen, no, el percentil 2 del consumo de frutas o el cuartil 1 del consumo de frutas. Uno sabe que ese es el 25% de la gente que es el primer cuartil. Uno dice, bueno, pues son los que menos comen frutas. Pero si uno tuviera, por decirlo así, la frecuencia de manera ordenada, uno puede decir, bueno, ¿a qué equivale eso? ¿A una porción? ¿A 2 porciones? ¿A 3 porciones? ¿A 0 porciones? Entonces, ¿cómo puedo saber yo dónde estaba ubicado, por ejemplo, ese Q1 o percentil 25? Entonces yo lo puedo calcular con esta fórmula. N viene siendo la cantidad de datos que usted tenga en esta distribución, que son en este caso 13. K viene siendo el percentil que usted necesite, entonces por eso colocan acá 25, y 100 es, como decía la fórmula. Entonces si usted multiplica 13 por 25 sobre 100, eso es 3.5. Pero habíamos dicho que uno no puede ubicar acá. Entonces yo, ¿cómo hago para ubicar? Me dio 3.5, entonces digo, el valor de la espirometría, o si uno va a consumo de frutas, sería el valor 3, es la casilla 3 y un poquito, por decirlo de alguna manera. Te digo 1, 2 y 3, entonces sería el valor de 2.5, 2.3 segundos en la espirometría, ese sería el percentil 25. Pero allá en la fórmula decía, cuando los datos sean, le den números decimales, por decirlo de alguna manera, coja eso y asúmele 1. Entonces 3.5 más j más 1, entonces uno diría que realmente es 3, el número entero más 1, y uno diría que ese percentil 25 realmente corresponde a la gente que está ubicada en la casilla número 4, que es tener 2.6 segundos de volumen de expiración forzada. O si uno, digamos, lo viera en términos de frutas y verduras, entonces diga, es que esta es la gente que consume, invento, entre 2 y 3 porciones a la semana. Entonces, Profe, esa fórmula, dale.
Entonces, por ejemplo, el percentil 50, al hacer la fórmula, da 6.5, entonces se le suma 1, y entonces sería el último valor, el del individuo 7, el El percentil individuo 7, 50. Ah, ok. exacto. O simplemente tú haces la fórmula que nosotros hicimos cuando explicamos la mediana. Acá hay 13 valores, ya están ordenados. Entonces yo diría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo diría, este 2.6 pareciera que fuera el valor que dividí los datos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, 6 por arriba y 6 por abajo estarían dando ese dato de la mitad. Profe, pero los tengo que tomar, o sea, cuando esté ordenado o... Exacto. Tienes que tomarlos cuando estén ordenados, no el número de individuos, sino el valor que tienes acá. Los ordenas por el valor del resultado, de que menor a es este mayor. caso, de menor a mayor. Ok. Porque recuerden que estos son medidas de ubicación. Entonces imagínense como cuando usted utiliza la aplicación de Waze o de ubicación, digamos, en tiempo real. Usted necesita saber en qué punto exacto está esa dirección. Acá, digamos, en qué punto exacto está ese valor de una variable biológica que usted, digamos, dividió. Entonces, lo puede hacer con la fórmula, por ejemplo, en el caso de la mediana, o simplemente también lo puede hacer, pues como son 13 datos, pues es fácil, pero también lo puede perfectamente hacer con la fórmula. Entonces, tener 13 datos, tener n, que es igual a 13 datos por el percentil 50 sobre 100. Y ahí si le da decimal, pues aproximarlo, sumándole 1, aproximarlo al valor, digamos, entero superior, por decirlo de alguna manera. En este caso, ¿cuál sería el percentil 75? Entonces yo podría decir que el 75 es igual a, ¿cuántos datos tengo acá? Los mismos 13 datos, o sea, 13 datos, el total de datos que tengo, yo quiero calcular el Q3 o el percentil 75, que es lo mismo, 13 por 75 sobre 100 es 9.5, 9.75. Como ese no es entero, entonces se toma el 9 y se le suma 1, entonces sería el dato 10, que corresponde al valor de 3.38 segundos en el volumen de inspiración forzada, que es el individuo 13. Realmente a nosotros nos interesa es a qué valor corresponde eso. Entonces, de esta manera yo puedo ubicarme dentro de la distribución, digamos, de los datos. ¿Sí? Sí, Sí, señor. profe, yo entendí. Gracias. O sea, profe, se agarra, digamos, el valor total de los valores que Buena. tenemos, o sea, en este caso los Sí. 13, y se dividen por el P que queremos hallar o se multiplican. Se multiplica. Entonces, mira que acá es 13 por 75 y se divide siempre sobre 100 porque esa dice la fórmula. N es el número de datos, K es el percentil que te están pidiendo y 100 pues es como el tema de la división para sacar el número. Entonces acá, si te piden el 75, entonces si hay 15 datos, pues ese no haría, el N sería 15. Por K, que es el percentil que te están pidiendo sobre 100. Si te da decimal, entonces le sumas 1 para tener o aproximas inmediatamente al valor superior, porque uno puede decir, por ejemplo, que me dio en la casilla 6 y 7. No, necesita un valor entero, por decirlo alguna, sin decimal, en la ubicación de la tabla. Si en el caso de que le dé, digamos, decimales como en este caso, dio 9.75. Entonces yo diría, no, pues está entre el 10 y el 13, pero entonces dígame, ¿el 10 o el 13? No, entonces uno lo que hace, 9 más 1, entonces no es el valor realmente el 10. Entonces sería 3.78, sería el volumen, digamos, de expiración forzada del percentil 75. Y tiene lógica en decir que, por ejemplo, que ese dato es uno de los mayores, como decía la compañera anteriormente. Si hubiera el 90, entonces sería, mire, los que tienen más o menos por acá 4 segundos, o sea, los que tienen mayor volumen de expiración. Como uno lo ordena, entonces, si los percentiles van aumentando, uno se supone que son la gente que tiene datos más altos, porque los datos, recuerden que los datos están ordenados de menor hasta el mayor. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes.
anuncios. Ay, no, profe. No me tiene cara cámara Listo, entonces, dicho esto, entonces yo puedo decir que hay otra cosa que llama, entonces los cuantiles se calculan de esta manera. Entonces yo les puedo decir en el parcial, por favor, ubiquen el número o calculen el número y denme el valor de el percentil 50 o el 75 o el percentil 90, y ya saben cómo lo pueden calcular. Primero ordenan los datos y luego aplica la fórmula n por k sobre 100. Si le da decimal, entonces lo aproxima inmediatamente al superior para que ubiquen una celda realmente aquí, porque necesitamos un número entero en esta parte de la celda. No puedo decir que está entre una y otra coordenada. Algo que se conoce como el rango intercuartílico, que mencionaba al inicio, creo que no estoy mal, Natalia. Profe, hay uno que se llama el rango y se hace como una resta. Entonces, el rango intercuartílico también sigue siendo una medida de posición que se utiliza para acompañar la mediana. ¿De dónde sale eso, profe? El rango intercuartílico es usted tomar el valor del percentil 75 y restarle el valor del percentil 25. Si usted le resta el de percentil 75 al 25, usted lo que tiene es la mediana de los datos. Lo que dice acá, el 50% de esos datos sale a ver, digamos, de esa resta de esos valores. Es una medida robusta porque recuerden que las medidas robustas, recuerden que esas son medidas de posición. Medidas de posición, ¿cómo así, profe? Que cuando yo las voy a calcular, siempre tengo que primero ordenarlos. Entonces, yo lo que le voy a decir a la gente es dónde realmente se ubica una determinada coordenada que está ordenada de menor a mayor. Entonces, eso no se ve influenciado por los datos extremos, como el promedio, porque yo la ubicación real, porque están, digamos, los datos ordenados. Entonces, acá, ¿no se enfoque? Entonces, yo puedo de una otra manera tomar el percentil 75 y restar al 25 de obtener algo que se llama el IQR. Lo van a encontrar en los libros como IQR o RIC, con la abreviatura RIC o la abreviatura IQR, rango intercuartílico. Se utiliza para acompañar la mediana y resulta, como está acá, de restar el valor 75 de la distribución menos el 25. Algo que se conoce también, otra medida de dispersión que se conoce como desviación estándar y varianza. Si uno quisiera, por decirlo así, resumir, diría que la varianza es la medida que se utiliza para mirar la distancia en que hay entre cada dato y el promedio. Entonces, si los datos, vuelvo a digamos la misma analogía, si los datos se parecen entre sí, o sea, son muy iguales, y yo digo que la varianza es la distancia que hay entre cada valor que yo tengo y el promedio. Si los datos se parecen, o sea, son muy parecidos, el promedio, digamos, va a ser muy, por decirlo así, no se va a ver afectado por datos extremos. Yo puedo decir que si los datos son muy simétricos, son muy homogéneos, la varianza va a ser grande o va a ser pequeña. Pequeña. Exacto, porque si yo digo, venga, el profe me dijo, la varianza es una distancia. Si yo tengo un valor, tengo valores entre 5, 6, 5, 6, 5 y 6, cuando ya calculo esas distancias van a ser muy cortas. Pero en cambio, o sea, si yo tengo datos entre 1, 100, 1, 200, 1, 500, cuando yo calcule esa distancia que hay entre cada tico y el promedio, esa varianza va a ser muy grande. Entonces la varianza se utiliza como una medida de dispersión que mira realmente la distancia que hay entre cada dato y el promedio.
¿Cuál es el tema con la varianza? Que cuando uno calcula la varianza, la fórmula o el resultado le va a dar en términos cuadráticos. Venga, acá les explico. Entonces, yo puedo decir, tenemos otra vez el mismo ejemplo de los retardos a clase de 5 estudiantes, de 6. ¿Listo? Entonces yo puedo, profe, ¿cómo se calcula la varianza? Primero, tienes que calcular el promedio. Entonces, suma los resultados y lo divides entre cantidad. El promedio es 34. ¿Y cómo se calcula la varianza? Entonces, la varianza se simboliza como S al cuadrado. S al cuadrado dice que la varianza es la sumatoria de el resultado de cualquier valor X, o sea, cualquier valor que tenga la distribución, menos X barrita, que es el promedio, elevado al cuadrado, dividido sobre n menos 1. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para, si en el examen le pego, calculen la varianza? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero calculo el promedio. Listo, profe. Check, ya calculé el promedio. Ahora, ¿cómo calculo la varianza? Entonces, toma cada dato, entonces coge el dato de Juan y le va a restar el promedio, que fue 34.2. Entonces, 10 menos 34.2 es 24.2, pero ese 24.2 la fórmula dice que es al cuadrado. X1 menos promedio al cuadrado. Entonces 24 menos 24.2 lo elevo al cuadrado. Recuerden que menos por menos es más. Si usted eleva este número negativo al cuadrado, el número le va a quedar positivo, es 585. Retardos al cuadrado. Número de retardos al cuadrado. Mire cómo está quedando esa unidad. Luego tomo el dato de Luis, le resuelvo el promedio, 13.134, el de José, el de Antonio y el de Pedro. Los resultados todos los elevo al cuadrado y sumo todo eso. Esa es la parte de arriba de la fórmula. Y lo voy a dividir entre n. ¿Pero qué es n? La cantidad de datos. Entonces, n menos 1. Entonces yo puedo decir que eso es igual a 1506,8 sobre 5 datos que yo tenía menos 1. Porque recuerden que este dato es el promedio. Entonces, 1506,8 sobre 4 es igual a 376,7, pero resulta ahí pasa que estos números están elevados al cuadrado. Ustedes me están escribiendo muchísimo, pero no hay un video como tal. Simplemente está esta imagen. Si sale algo, rápidamente te lo voy a estar actualizando. Si ustedes tienen algo, por favor, mándenmelo. Pero esto es lo único que hay, chicos. Esta imagen de la suite, puede que Brigitte nada más lo estaba agarrando, pero como estuvieron anoche en el jacuzzi platicando... Sí, más o menos. Entonces, si es al cuadrado, ¿cómo se expresa? ¿Se deja igual o cómo? Entonces, hay buena pregunta, porque digamos que esta varianza es al cuadrado, entonces ya la varianza de esa distribución es 336,7 retardos al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene, digamos, ese número al cuadrado? ¿Eso le serviría a uno algo, por ejemplo, en el tema de salud? Es decir, por ejemplo, que la dispersión es 20 milímetros de mercurio al cuadrado. En una, por ejemplo, la varianza, por ejemplo. No, no sirve. Entonces, si uno se coloca a revisar esto, entonces la varianza, si uno resumía, la varianza no tiene mucha utilidad para nosotros. Nosotros, hablo de las personas que estudian de pronto hechos biológicos, como las personas que pertenecemos al sector de salud. Entonces, por eso alguien dijo, venga, no, es que eso no... Yo matemáticamente les puedo decir que me calculo la varianza, sí, para el efecto de que ustedes aprendan académicamente cómo se calcula una varianza y entiendan el concepto que hay detrás de esa fórmula, que es una distancia entre cada dato y el promedio sobre el número de datos, menos 1. Pero si uno se coloca a mirar, digo, el promedio de la tensión arterial de la población mide a 120 milímetros de mercurio, más o menos 40 milímetros de mercurio al cuadrado.
que digan, venga, pero no tiene como mucha lógica. Entonces alguien dijo, venga, como la varianza no tiene, digamos, como que una utilidad, alguien dijo, no podemos utilizar la varianza como una medida de dispersión, aunque se puede calcular, yo les puedo decir que la calculen y ustedes la deben calcular. Alguien dijo, esto no es que tenga mucha utilidad para la gente que estudia bioestadística. Entonces alguien dijo, debemos necesitar una fórmula, una medida de dispersión que sea más acorde con las unidades de datos y que tenga algún sentido lógico. Entonces yo puedo calcular lo que se llama la desviación estándar. La desviación estándar, ¿qué es? Realmente es la raíz cuadrada positiva de esa varianza que yo tengo. Entonces yo a ese resultado que me dio acá 336,7 le voy a sacar la raíz cuadrada y eso es lo que se conoce como varianza, como desviación estándar. Entonces cuando alguien le pregunte o alguien se enfrenten a algún problema de eso y le dicen saque o extraiga primero la desviación estándar, siempre tienen que saber que primero deben calcular la varianza. La única forma de llegar a la desviación estándar es que hagan el primer paso, que es calcular la varianza. Si yo tengo la varianza, yo lo único que le voy a sacar es decir el símbolo de raíz cuadrada de 376,7 y yo voy a tener la desviación estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Es la misma, digamos, varianza, pero eliminando la parte cuadrática. Entonces, la desviación estándar viene siendo también una forma de ¿qué? ¿De dispersión? De dispersión, y le va a hacer de una forma decir la distancia que hay entre los datos. Si los datos son muy homogéneos, o sea, son muy parecidos, la desviación estándar va a ser chiquitica, para hablar en términos prácticos. Si los datos tienen datos muy extremos, es decir, un promedio tiene datos de 1, 500, 1000, 1, 500, 1000, esa distancia que hay entre cada dato y ese promedio que le va a dar va a ser muy grande y la desviación estándar va a ser demasiado, va a ser enorme. Entonces ahí cuando ustedes ven, por ejemplo, en algunos libros que colocan promedio es igual más o menos a 120 milímetros de mercurio con una desviación estándar, por ejemplo, de 70. Yo diría, venga, recuerden que desviaciones, siempre cuando vean el símbolo de desviación estándar, la desviación estándar se utiliza para acompañar el promedio y siempre van a encontrar el simbolito de más o menos para que de pronto ahora lo tengan en cuenta. Siempre van a colocar el promedio 120 milímetros de mercurio, cuando dan el signo más o menos al lado del promedio hacen alusión a esta desviación estándar. Entonces uno puede encontrar 120 milímetros de mercurio más o menos 70, hace alusión a que por ejemplo este dato podría ser más o menos parecido a los límites de confianza. O sea, yo puedo decir que ese dato podría ser tan grande como 190 o tan pequeño como 50, porque probablemente había gente ahí que tenía tensiones arteriales muy variables, o sea, había gente con qué patologías a uno le puede disminuir o subir la tensión arterial, por ejemplo. Los que están en urgencias, compañeros, jefes, ¿en qué patologías uno puede tener la tensión arterial elevada? Hacia, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una crisis hipertensiva. En una crisis hipertensiva el paciente le puede llegar a tener 180 o cientos de tensión arterial. Una emergencia hipertensiva. Un paciente que por ejemplo le llega a usted y no toma los medicamentos. Entonces son pacientes que pueden tener esas fluctuaciones, digamos, de presión hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Es durito. Y te pueden tener ustedes pacientes también que tengan la tensión arterial muy por debajo. Ay, no. Entonces imagínense, por ejemplo, los que hayan rotado por urgencia
a un paciente que le pudo llegar, por ejemplo, en un shock hipovolémico, porque recibió, por ejemplo, 2, 3 tiros, se está desangrando. La tensión la tiene ya 40. A veces uno le toma con el tensiómetro normal y no le registra, toca con el digital, con el on-ron este. Entonces, la desviación estándar da, digamos, esa idea de cómo se están comportando esos datos. Si los datos son muy parecidos, o sea, usted los tomó, por ejemplo, de personas que eran normotensas, la desviación estándar va a ser pequeña. Pero usted incluyó gente que tenía cualquier tipo de alteración, puede ser que la desviación estándar que haya entre cada dato y el promedio sea muy grande y la dispersión sea muy elevada. Es lo mejor. Me encanta. Siempre la desviación estándar va acompañada del promedio. Entonces, el promedio, más o menos, el numerito que aparece al lado es la desviación estándar. Hay algo que se llama el coeficiente de variación. Para allá, yo creo que ya estamos finalizando. Entonces, algo que se llama el coeficiente de variación y hace referencia a qué. El coeficiente de variación es una forma, digamos, de yo poder cuantificar cuánta variación hay entre, o cuánta, digamos, por decirlo así, volver como ese porcentaje de variabilidad de manera un poco más medible. Entonces ahora colocamos un ejemplo. Una desviación estándar, por ejemplo, de 10 miligramos por decilitro en una creatinina y una desviación estándar de 10 miligramos por decilitro en una toma, digamos, de colesterol elevado. Entonces ahí les pregunto, ¿esa desviación estándar para la creatinina es un valor elevado o un valor bajo? Y lo mismo en el caso, por ejemplo, del colesterol. Si yo digo, la creatinina es 0,8 miligramos por decilitro, más o menos 10 miligramos por decilitro, y si yo digo, el colesterol es 180 miligramos por decilitro, más o menos 10 miligramos por decilitro. Pero esa variabilidad es grande para la creatinina o es grande para el colesterol. Es grande para la creatinina. Exacto. Si uno tuviera ese valor de creatinina, uno diría, venga, pero profe, usted me diciendo acá que si yo lo puedo sumar y lo puedo restar, o sea, la creatinina puede tomar un valor negativo. En este cálculo matemático, sí, pero recuerden que biológicamente, pues uno no puede tener menos 8 milímetros de creatinina. Y vemos otras canciones que se van a estrenar, como este de Quiero Volver, Me Dolió, Antes de Dormir. Hay varias canciones que vienen de Kimberly Loaiza. Entonces, aquí probablemente en esta, para creatina hubieron gente que tuvo creatinas muy altas. Entonces, imagínense ustedes el escenario de una persona que tenga insuficiencia renal, que por ejemplo el valor de creatinina puede ser hasta de 40 o de 50, 60. Ya están, como si tienen bioquímica, están intoxicadas con este metabolito. Pero por ejemplo en el caso del colesterol, 10 miligramos por decilitro realmente es como un poco despreciable. Si yo puedo cuantificar lo que se llama el coeficiente de varianza, que se calcula como P, el coeficiente de varianza es la desviación estándar, S, recuerden que S es desviación estándar, sobre el promedio. Y yo puedo tener acá la desviación estándar de 10 que habíamos colocado para la creatinina sobre el promedio que era 0,8. Y también la puedo calcular ese coeficiente de dispersión, ese coeficiente de varianza. También puedo decir la misma dispersión de 10 sobre 180. Los que tengan calculadora ahí, ¿cuánto es 10 sobre 0,8? Hablar en inglés. 12.5. 12.5, si uno lo multiplica por 100 unidades, que sería como 1200
por decirlo así de una manera. Una cosa exageradísima. En cambio, para el colesterol ese porcentaje es de 0,05. 10 sobre 180 podría ser 0,5. Entonces, esta forma, digamos, de expresar esta dispersión generalmente también se utiliza ampliándola por porcentaje. Si uno multiplicara por 100 esto diría que sería más o menos el 5% de dispersión, o sea, el coeficiente de varianza sería 5% y el coeficiente de varianza acá sería como 1200%, porque acá hay demasiada dispersión y acá un poco más bajo. Uno lo puede informar en términos de porcentaje y es una forma, digamos, de decirle a la gente igualmente qué tan parecidos son los datos y cuál dato puede tener mayor dispersión. Se utiliza para comparar distribuciones. Hay algo que también se llama el promedio ponderado. Entonces, el promedio ponderado, ustedes imagínense el promedio que a veces uno le hace para calcular algunas notas para ustedes. Entonces, recuerden que uno, por decirlo así, todas las notas dentro de la asignatura no tienen pesos iguales. Entonces, uno puede, las notas pueden tener o las cosas pueden tener como ponderaciones diferentes. Entonces, cada nota o cada dato que ustedes tengan, lo pueden multiplicar por la ponderación y sumar todo eso y dividirlo sobre todas las ponderaciones y así sacan una media, por decirlo así, o un promedio ponderado. El promedio ponderado, ¿cómo se calcula, profe? El peso hace referencia a como el porcentaje que representa eso con respecto al total por el valor que usted sacó. Si eso fuera el parcial 1, el parcial 2, el parcial 3, entonces tendría que de una otra forma dividirlo sobre, multiplicarlo, sumar todo eso y luego dividirlo sobre las ponderaciones que tenía. Esto, digamos, tiene también una utilidad importante porque algunas veces todos los valores no tienen igual representación dentro del total. Por ahora estoy grabando. Son una media ponderada. Entonces acá colocando un ejemplo un poco más diciente, dice, si el examen final de un curso cuenta 3 veces más que una evaluación parcial, o sea, imagínense que yo no le hiciera un parcial, sino le hiciera digamos, 3 parciales y el final valiera 3 veces lo de los iniciales. Entonces acá dice, si el examen final de un curso cuenta 3 veces las evaluaciones parciales y un estudiante sacó en el primer, un estudiante sacó 7 y 9 en los parciales y sacó 8.5 en el final, ¿cuál sería el promedio ponderado? Entonces uno puede decir, como el estudiante sacó 8.5 en el final, ese 8.5 vale 3 veces los otros, entonces uno multiplica 8.5 por 3. Y en el primero y en el segundo examen sacó 7 y 9 respectivamente, porque eso es un tercio de lo otro. Entonces uno podía calcular y decir que la nota es lo que está entre paréntesis y el peso es lo que está por afuera. W por X más W por X más W por X sobre cada uno, digamos, de las ponderaciones. Eso daría 43 sobre 5, daría 8.3. Y ese es el ejemplo para calcular el promedio ponderado. Uno puede, digamos, colocarle un poco más de lógica en la parte de salud y dice que en una campaña de seguro se asigna un puntaje que va de 0 a 100 a los potenciales afiliados. Pues imagínense una EPS. Se tiene estipulado, por ejemplo, que el peso específico para hipercolesterolemia en los últimos 3 meses pudiera representar un mayor riesgo para presentar enfermedad cardiovascular. Recuerden, cuando uno tiene el colesterol elevado, eso puede ser un factor de riesgo para hacer un infarto. Entonces dice, la hipercolesterolemia en los últimos 3 meses, dice que al parecer es como una de las que más pesa, y entonces eso le da una asignación de 3 puntos, a los últimos 6 meses 4 puntos, a los últimos 12 meses 2 puntos y a los últimos 18 meses 1 punto. Entonces, si en el estudio se encontró que un afiliado presentó los siguientes valores: en los últimos 3 meses presentó 195, para los últimos 6 205, que está acá, hace 12 meses presentó 136 y en los últimos 18 164. ¿Cuál sería el promedio ponderado de la puntuación de ese afiliado? Entonces acá, como ya sabemos,
los puntos que asignan para cada uno. Entonces a los 3 meses sabemos que obtuvo 195 y esos 3 puntos. A los 6, 4, tuvo 205 y uno hace el X por la ponderación, lo suma y lo divide y saca el promedio ponderado del colesterol para ese paciente. Y ya en la parte, digamos, final, hay lo que se llaman las agrupaciones de los datos. Las agrupaciones de los datos se referencia a ya cómo puedo hacer las representaciones de los datos en tablas, como las que a veces ustedes presentan en proyectos integradores. Tablas con frecuencias absolutas y relativas. Entonces, esas tablas con frecuencias se utilizan sobre todo para variables cualitativas de tipo nominal, sean dicotómicas o politómicas, y para las variables de tipo ordinal. Permiten, por decirlo así, agrupar los datos de una manera, digamos, ordenada, pero para variables cualitativas. Entonces, imagínense que yo quiero saber, alguna vez se han preguntado, por ejemplo, si tienen una variable y quieren dividirla como por rangos, ¿en cuántos rangos tienen que hacer, por ejemplo? Creo que ¿cómo la divido? La verdad que la divido de 5 en 5, de 10 en 10, de 4 en 4, de 3 en 3, de 2 en 2, por ejemplo, los puntajes para hacer casillitas, por decirlo de alguna manera. Sí, para la operacionalización del NOC a veces se debe hacer eso, ¿no? Entonces a veces uno necesita saber, bueno, pues será que lo divido en 3 o divido. Entonces hay una fórmula, por ejemplo, a veces también se utiliza para ese tipo de ejercicios. Entonces yo voy a decir, bueno, pero ¿cómo puedo dividir? Entonces hay algo que se llama los intervalos de clase. Básicamente le va a decir a usted cuántas celdas tengo que armar y cuáles son los rangos de valores que tengo que dejar, o los grupitos. Entonces, esos celdas, por decirlo de alguna manera, se pueden calcular como con una fórmula que se llama este teta, hace referencia al rango amplitud, que ya sabemos cómo se calcula. El rango amplitud, recuerden que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y el K, que hace referencia a los intervalos, por decirlo así, de clase. Generalmente eso va entre 6 y 15. Entonces, primero se calcula el rango o amplitud. Entonces yo primero tengo que saber cuál es el dato mínimo de la distribución y el dato máximo. Hacer la resta y, por decirlo de alguna manera, obtener el primer valor, que es el R. Y luego ese K se va a calcular por algo que se llama la fórmula de Stugger. Entonces la fórmula de Stugger dice que yo puedo calcular el K como 1 más 3 por el logaritmo natural de la cantidad de datos que uno tiene. Entonces yo puedo calcular ese rango o amplitud y decir cuántas casillas voy a formar y entre qué valores, diciendo primero el rango. Entonces acá coloco un ejemplo. Habían 50, tenemos el peso en onzas de 57 tumores abdominales, de los cuales el menor pesa 12 onzas y el máximo 79. Entonces con esos datos yo podría calcular primero este R, que es como la amplitud. Entonces 79 menos 12 es 67. Entonces, ¿cómo calcula, profe, dónde sale ese 7? Entonces el 7 sale de tomar en la fórmula de Stugger, que es 1 más 3 por el logaritmo natural de 57. Entonces, de ahí eso da más o menos 7